Bueno, vemos cómo eliminar campos con Alter Table y Drop. Vimos que Alter Table permite modificar la estructura de una tabla, agregando con el modificador add, modificando con modify, y veamos ahora cómo podemos eliminar campos. Para eliminar campos de una tabla, la sintaxis básica es Alter Table, nombre de tabla, drop column, indicamos el nombre del campo. En el siguiente ejemplo eliminamos el campo precio, alter table libros, drop column precio. No puede eliminarse los campos a los cuales hacen referencia una restricción foreign key. Si eliminamos un campo que tiene una restricción primary key, unique, check o foreign key, la restricción también se elimina. Si eliminamos un campo indexado, el índice también se elimina. No puede eliminarse un campo si es el único en la tabla, o sea, no puede quedar una tabla con ningún campo. Puede verificar la alteración, dijimos con describe, lo veamos con ejemplos. Pasemos a borrar las dos tablas que estamos trabajando, libros editoriales, y las vamos a crear con estas estructuras respectivamente a la tabla libros editoriales. Como vemos, la tabla editorial es código editorial, primary key es el código. La tabla libros, título editorial, autor, precio, definimos una restricción foreign key con respecto a la tabla editoriales, el campo editorial de la tabla libros con el campo código de la tabla editoriales. Vamos a eliminar un campo de la tabla libros, por ejemplo, hasta este momento, bueno, yo ya lo ejecuté, dijimos que si yo hago describe libros, vemos la estructura mediante el comando SQL describe, vemos los cuatro campos definidos en la tabla libros, y yo quiero eliminar la columna precio. Perfectamente, alter table libros, drop column precio. La tabla fue alterada. Si vemos ahora la estructura de la tabla libros, tiene tres columnas nada más. El campo precio ya no existe. Recuerde que no puede eliminar los campos referenciados por un foreign key. Intentemos eliminar el campo código de la tabla editoriales. No se va a poder eliminar el campo código. Alter tabla editoriales, drop column código, debería dar un error. Como vemos, no se elimina. Eliminamos el campo editorial de libros. Eliminamos el campo editorial de la tabla libros. Eliminamos, verificamos la estructura. Acá tenemos describe libros y ya no tenemos el campo editorial. El campo se ha eliminado y junto con él la restricción foreign key. Esta restricción ha dejado de existir cuando yo he borrado el campo editorial, porque esta restricción depende de ese campo. Podemos controlar analizando el diccionario user constraint de nuestra tabla libros. Nuestra tabla de libros no aparece ninguna restricción. Ahora sí podemos eliminar el campo código de editoriales, pues la restricción foreign key que hacía referencia a ella ya no existe. Ahora podemos borrar el campo editorial de la tabla, podemos borrar el campo código de la tabla editoriales porque ya no hace referencia a la restricción que habíamos creado en la tabla libros. ¿Sí? Ahora nuestra tabla editoriales, describe editoriales, tiene que tener un solo campo, el campo nombre. Solamente quedó el campo nombre y la tabla editoriales. El campo código de editoriales se ha eliminado y junto con él la restricción primary, o sea, esa restricción también se ha eliminado. Podemos controlarlo haciendo referencia al diccionario user constraint de la tabla editoriales. Vamos a ver que no hay ninguna restricción, la restricción primary key eliminada. Agregamos un índice compuesto sobre título, autor de libros. Sobre título y autor de la tabla libros, creamos un índice.
se creó el índice perfectamente. Vemos si existe tal índice en la tabla libros, y en la tabla libros, consultando user int column, vemos que sí existe el índice libros título por los campos autor y título. Y recuerde que si se elimina un campo indexado, su índice también se elimina. Eliminemos el campo autor de libros. Vamos a eliminar ahora el campo autor de la tabla libros. Se eliminó. Veamos si existe el índice compuesto creado anteriormente. Y ya vamos a ver que ha dejado de existir. Con borrar cualquiera de los dos campos de ese índice compuesto, se elimina el índice. La tabla ahora solamente consta de un campo, por lo tanto no se puede eliminar, pues la tabla no puede quedar vacía de campos. ¿Sí? Si yo veo la tabla libros, consta de un solo campo llamado título, y yo no puedo borrar el campo título, porque la tabla quedaría sin campos y no me permite ahora crear una tabla sin campos. ¿Sí? Bueno, con esto hemos visto entonces cómo eliminar campos de una tabla y las situaciones que se pueden presentar. Dejo un enlace para que hagan un otro ejercicio y queden firmes estos conceptos. Gracias.